La intervención desde el enfoque cognitivo-conductual. Define el comportamiento como el modo de interacción entre el individuo y su contexto. Contempla como objeto de estudio psicológico tanto lo que el individuo hace como lo que dice, dado que en los contextos sociales, aquellos en los que hay otros humanos, el comportamiento verbal, lo que el sujeto dice, es la forma de interacción más habitual y probablemente la más importante. A lo largo de los últimos 50 años, este planteamiento se ha llamado de muchas maneras: conductual, interconductual, cognitivo-conductual o contextual. Pero algunos autores creen que ha llegado el momento de obviar los calificativos y simplemente utilizar el término de intervención o terapia psicológica, entendiendo que se nutre de las aportaciones de la ciencia psicológica. Hay definiciones muy tasadas de lo que podría significar esta forma de enfocar el tratamiento psicológico, pero hoy en día se admite cualquier aportación basada en datos empíricos y regularmente contrastados. El problema, el trastorno o la enfermedad psicológica. El planteamiento de la psicología clínica. Como es bien sabido en muchas ciencias y especialmente en las llamadas ciencias sociales, se utilizan palabras como es en el caso de enfermo o de clínico, con una definición nueva, distinta de la que originalmente tenía respecto al conjunto de significados del lenguaje cotidiano. Se refiere a no mantenerse firme, de pie, con capacidad o fuerza para afrontar cualquier contingencia, y con ese origen llega a significar en medicina persona que padece algún tipo de mal, dolor o sufrimiento en su cuerpo, que le impide mantenerse en pie. El término clínico tiene actualmente la connotación de individual y se refiere a la forma específica en la que se manifiesta un tipo de enfermedad, problema psicológico en una persona. Para ir desentrañando nuestra posición, diremos que el tratamiento psicológico tiene como objetivo resolver los problemas que plantea un individuo respecto a sus dificultades para adaptarse al medio en que vive. La persona interviene en actividades que ella misma o personas que la rodean consideran anormales y que dan lugar a consecuencias negativas para ella misma y a los demás. Dado que se trata de problemas de ajuste a un entorno habitualmente social, la identificación de quien plantea el problema, el propio individuo o las personas en su entorno, es crucial en la intervención. Se trata de una relación individuo-contexto que se manifiesta a través del comportamiento de uno de los elementos, en interacción con el otro. En contextos insalubres, individuos con grandes recursos presentan intentos fallidos de adaptación. En la siguiente figura se presenta un esquema sobre el problema psicológico con dificultad de adaptación. Así pues, dado que se trata de un problema de adaptación, intervienen dos elementos: la persona en cuestión y el contexto en el que vive. Respecto al contexto, se considera que las dificultades de adaptación se plantean cuando éste es exigente, nuevo, cambiante, amenazante o parco en la dispensación de consecuencias positivas, y, en lo que respecta a la persona, cuando no sabe, no puede o no se corresponde con su estilo habitual de proceder, y finalmente no puede ejecutar los comportamientos que logran el beneficio deseado. La psicología clínica, especialmente en el caso de adultos, no plantea cambiar el ambiente, solo en el caso en el que las personas vivan en un ambiente controlado como una institución. Se plantea resolver el problema modificando el contexto en el que ocurre el problema. En la mayoría de los casos, la psicología le propone al individuo resolver el problema mediante un cambio en su comportamiento, de manera que finalmente logre un grado de adaptación tal que la persona se sienta razonablemente bien. Los problemas psicológicos desde el enfoque cognitivo-conductual. Como hemos dicho, las personas tienen problemas psicológicos
como resultado de sus dificultades de adaptación al contexto, y en consecuencia tenemos que añadir que, estando las personas adaptándose continuamente al contexto en el que viven, los problemas psicológicos sobrevienen cuando no se produce con la suficiente rapidez dicha adaptación. Sin duda, el tiempo de adaptación es relativo al criterio del propio sujeto y, naturalmente, al criterio normativo de la sociedad o cultura en la que vive. Cuando el problema ya está instalado en la persona, se expresa como sentimiento de incapacidad para comprender lo que me ocurre o extrañeza ante lo que ahora me ocurre. Se califica como anormales los intentos de la persona que pretende adaptarse, buscando estrategias alternativas, novedosas o creativas en un ambiente competitivo, solo si dichos intentos resultan fallidos, de acuerdo con el criterio del entorno cultural. Este planteamiento permite que se pueda considerar problemas psicológicos tanto los problemas del desarrollo evolutivo, como es en el caso de la enuresis, y los problemas de aprendizaje escolar, como los derivados de pérdidas o sucesos traumáticos, como podría ocurrir en el caso de la depresión o los trastornos obsesivos. Se considera que el problema actual que se presenta en sesión es el conjunto de quejas del paciente. El origen del problema psicológico se sitúa en un momento previo. El desarrollo del problema o lo constituye el conjunto de acciones, esto es, intentos de solución, que se consideran fallidos, aunque inicialmente pudieran considerarse parte de la solución, y en consecuencia en el momento presente se pide ayuda profesional. Así, la mayoría de todos los problemas que afrontamos en la clínica tiene una historia relativamente larga, con éxitos y fallos parciales, con valoraciones por parte del propio paciente sobre el tema, pero terapéuticamente solo se pueden tratar desde el momento actual. El psicólogo estudia lo que la persona refiere en la clínica, tanto lo que hace en el propio contexto clínico como las descripciones que hace sobre otros contextos relevantes al problema. Naturalmente, evalúa a la persona que acude a la clínica a través de distintas herramientas: observación directa, autorregistros de situaciones externas, descripciones de sucesos relevantes de la semana a través de la entrevista, o aplica pruebas de test psicológico que dan cuenta de las capacidades o estilos de comportamiento de la persona. Como se verá posteriormente, el psicólogo, a través de la evaluación, tratará de hacer un análisis funcional del caso que le permitirá fijar los objetivos y procedimientos de la intervención. En la siguiente figura mostramos el momento del origen del problema. Puede estar lejos del momento en que el individuo pide ayuda psicológica. Los intentos fallidos de adaptación y las propias reflexiones sobre sus dificultades para resolverlo pueden agravarlo. El psicólogo, desde el momento actual, trata de entender el problema del paciente mediante el proceso de evaluación. El análisis funcional trata de dar cuenta del conjunto de comportamientos, lo que la persona dice y hace, que constituye el problema, especificando los procesos de aprendizaje que explica por qué se mantienen actualmente y por qué devienen en déficits de adaptación. De esta manera, el análisis funcional muestra cómo determinados comportamientos de la persona en su contexto natural se constituyen en problemas psicológicos. Se considera que el conjunto de comportamientos problema que son objeto de análisis están mantenidos en el momento actual por las contingencias del contexto, formando cadenas en las que la situación y las consecuencias determinan la ocurrencia del comportamiento. En algunos casos se habla de los análisis funcionales típicos para casos de depresión, ansiedad ante los exámenes o agorafobia, en las que se especifica la conducta, los estímulos antecedentes habituales y los consecuentes asociados. Sin embargo, desde el punto de vista cognitivo-conductual, cuando se plantea una evaluación clínica,
con el objeto de tratamiento, resulta además imprescindible evaluar las habilidades y las características personales de la persona, al igual que las variables relevantes del entorno en que vive, para finalmente plantear un análisis específico de cada caso que dé cuenta de las razones de la patología y sugiera objetivos y procedimientos de cambio para lograr superar el problema. A continuación veremos la siguiente figura, que es un esquema de los comportamientos problema y su explicación en función del tipo de aprendizaje que explica su origen y mantenimiento. En este esquema, el conjunto de comportamientos que constituye el problema psicológico y son objeto de análisis pueden estar controlados de diferentes maneras. El comportamiento problema. Número 1. El comportamiento problema está siempre controlado por las contingencias actuales del contexto. Número 2. El comportamiento problema puede estar controlado en parte por las reglas o autoproposiciones del sujeto aprendidas en el momento anterior de su historia. 3. Si el comportamiento problema se produce en cualquier contexto, también en el clínico, es probable que esté controlado por reglas. 4. Si la conducta problema no se produce en el contexto clínico, se puede reproducir en el mismo mediante simulación. Esto puede ser una presentación de estímulos desencadenantes. Número 5. El comportamiento problema puede estar sometido en el momento actual a diversos tipos de aprendizaje. El planteamiento general de la intervención clínica. Desde el enfoque conductual, la intervención psicológica se plantea como un proceso de aprendizaje, cuyo objetivo general es procurar herramientas para facilitar la adaptación de las personas para que de este modo logren los objetivos de bienestar por los que acuden a consulta. Si el problema se define como un conjunto de comportamientos que impiden a la persona funcionar en su contexto y, como consecuencia, es un malestar general, la solución consiste en la implantación de nuevos comportamientos que se constituyen en procedimientos generales eficaces para lograr sus propios objetivos vitales. Como consecuencia de la intervención, se espera que cambie el comportamiento de las personas que acuden al psicólogo buscando ayuda para sus problemas. En este caso, se considera que el malestar psicológico es debido a su comportamiento, a su frecuencia relativa o a la intensidad de algunas actuaciones, como son las quejas, lloros, agresiones, falta de descanso, consumo de sustancias excitantes, reacciones o condiciones intensas. De este modo, un cambio del comportamiento de la persona ocasiona un cambio en su contexto, en las consecuencias que éste le proporciona, y si la ayuda terapéutica es adecuada, dichos cambios en el contexto le producirán satisfacción y bienestar. En segundo lugar, resolver o reducir los conflictos e incongruencias entre su experiencia y las proposiciones generadas por el propio sujeto o a las incoherencias internas de su discurso, lo que piensa, lo que se dice a sí mismo, sus creencias y valores, es decir, que se plantean como un algoritmo tal que siguiendo sus pasos se logrará la propia solución del problema. Estas técnicas no siempre se sustentan en procesos de aprendizaje reconocible como tal y generalizable a cualquier ser humano en cualquier contexto, sino que su justificación a menudo se basa en concepciones psicopatológicas alternativas derivadas por el autor de la técnica y su grupo. Tanto en su caso como en el otro, las valoraciones positivas del propio cliente, bien por gustarse como es y aceptarse como bueno, como es el resultado del segundo caso, o bien por haber conseguido determinados logros a través del cambio de su comportamiento, como es el primer caso, permite los informes finales del sujeto en el sentido de que se siente bien y satisfecho con el tratamiento. La ética de la intervención clínica.
No obstante, merece la pena recordar algunos puntos clave del código en lo que respecta al psicólogo clínico que evalúa, valora, informa o trata a una persona para lograr cambios de comportamientos acordes con sus personales objetivos y con el ánimo de contribuir a su salud y bienestar. Número 1. Respecto a los objetivos del tratamiento. Obviamente, es potestad del psicólogo explicar cuáles son los procedimientos para conseguir los objetivos del cliente. El psicólogo es el que sabe cómo resolver el problema, pero los modos de intervención no deben forzar los objetivos de la otra persona. 2. Reconocimiento del potencial para cambiar a las personas y evaluar sus efectos. Quizás por la variedad de trabajos basados en el conocimiento de la psicología, por falsa modestia o por otras razones, no solemos reconocer la potencial capacidad de influencia de las técnicas de intervención psicológicas y por ende la capacidad del propio psicólogo. El potencial del psicólogo y sus técnicas es grande y hay que controlar sus efectos. Número 3. Nuestro nivel de conocimiento psicológico. El resultado de la intervención psicológica es el efecto de la interacción en un contexto social humano de como mínimo 2 personas. La titulación, tanto en ciencias sociales como es en la de la salud, es la condición mínima para el ejercicio de la profesión, pero no asegura, por la sola aplicación del conocimiento adquirido en la universidad, la resolución de los problemas que nos plantean las personas. En definitiva, el éxito del tratamiento depende tanto de nuestros conocimientos psicológicos como de la oportunidad de la interacción con un paciente específico en un momento determinado. De este hecho se deriva la obligación de los psicólogos clínicos de evaluar regularmente su nivel de conocimiento relativo al caso y su capacidad personal para aplicarlo.